Buenas noches, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Ya es un poco tarde, estamos todos un poco cansados, pero no deja de ser un tema interesante, muy en boga, el tema de la ansiedad y la obesidad, sobre todo el efecto colateral que se ha generado en esta pandemia, en la cual el encierro sobre todo nos ha llevado a tener conductas de ansiedad, a tener conductas de comer, de sobreingesta, y por lo tanto eso ha significado que tenemos altos índices de obesidad hoy día en nuestro país, y por lo tanto siempre es una necesidad de alguna manera hacerse cargo y poder ayudar a nuestros pacientes a que estén mejor. Entonces vamos a partir obviamente definiendo qué es la obesidad, ¿cierto? Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Su causa fundamental es un desequilibrio energético entre las calorías que consumimos y las calorías que gastamos. Hay distintas formas de medir la obesidad, pero la más común y la más utilizada en general es viendo cuál es el índice de masa corporal que tenemos, y eso se saca con el peso dividido con la altura al cuadrado, y eso nos da un valor y que nos indica si estamos normal entre 18,5 y 24,9 en IMC. Si tenemos sobrepeso, el IMC es entre 25 y 29,9. Si tenemos obesidad tipo 1, estamos entre 30 y 34,9. Obesidad tipo 2, 35 a 39 de IMC. Obesidad mórbida ya es sobre 40, y mega obesidad es tener un índice de masa corporal sobre 45. Hay otras formas de medir la obesidad, por ejemplo, si calculamos el diámetro de la cintura, se dice que las mujeres tenemos que tener menos de 88 centímetros y los hombres menos de 102. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de la obesidad? Según estudios dicen que un 30% de la obesidad se debe a factores biológicos, ¿ya? Eso tiene que ver con la genética, con la parte de herencia, por ejemplo, las enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, el síndrome metabólico, la hipertensión, en general son comorbilidades biológicas de la obesidad. Pero hay un 70% de la obesidad que se transmite a través de factores ambientales, ¿ya? Por ejemplo, la cultura familiar, el aprendizaje que tenemos respecto de lo que ocurre en nuestras familias. Hay familias que se conocen que son muy buenos para comer y que se juntan mucho en torno a la comida, la cultura árabe, la cultura italiana, en general tienen muy relacionado el tema de juntarse en torno a la comida. El aprendizaje de modelos, si uno crece en una familia, por ejemplo, en donde efectivamente no hay horarios de comida, cada uno come lo que quiere, cada uno va a su pieza y come en bandeja, efectivamente vamos a tener un aprendizaje en función de lo que me han enseñado generalmente mis padres. Hay una cultura importante que es la relacionada con los abuelos, ¿ya? Hace no mucho tiempo atrás todavía se pensaba que mientras más gordito, más sanito. Por lo tanto, vamos dándole comida a los niños, porque efectivamente tenían que verse sanitos. ¿Ya? Hoy día eso se sabe que es muy por el contrario. Y todo lo que tiene que ver con los factores geográficos, depende de dónde vivamos, con el tipo de actividad física que hagamos, todo lo que es la mercadotecnia, la industria alimentaria. Hoy día, hace pocos años, que estamos viendo, por ejemplo, este tema de los sellos en los alimentos, pero antes eso no existía, la comida dietética o lo light o lo diet, eh, se ha visto que no es tan así, porque tienen otros componentes que también son bien adictivos. Los medios de comunicación en general y toda la propaganda que tenemos siempre respecto de la comida, y generalmente de la comida chatarra, de los dulces, de las cosas que definimos como ricas. En general no tenemos mucha propaganda de lo rico que es el apio, por ejemplo.
Entonces, efectivamente, estamos sumergidos y sometidos en toda esta serie de factores que por supuesto afectan que nosotros tengamos sobrepeso u obesidad. ¿Qué es lo que ha pasado en tiempos de pandemia? La consultora Ipsos hizo un estudio que publicó que se llama Dieta y Salud bajo el COVID-19. Estas son cifras muy nuevas. Y tenemos algunas cifras interesantes, como por ejemplo, que el 51% de los chilenos dice haber subido de peso en pandemia, y esto nos sitúa en el segundo lugar entre todos estos países que se encuestaron, solo superado por Brasil con un 52%. Claramente la población de Brasil es mucho más que Chile, ¿ya? El 60% dice estar intentando bajar de peso. Esto es todo, los porcentajes todo en Chile. Y el 22% refiere a haber bajado de peso en pandemia. El 33% refiere a haber disminuido el ejercicio físico y el 26% refiere a haber aumentado incluso el deporte en relación a lo que hacían antes. El 9% refiere inicio de consumo de cigarro, personas que antes no fumaban, y el promedio mundial de consumo de cigarro del 3%, de inicio de consumo, en pandemia es 3%, o sea, el triple en Chile. Un 13% refiere subió la ingesta de alcohol, y eso nos ubica sobre el promedio mundial, que es un 10%. Y de nuevo nos ubica en el segundo lugar de ingesta de alcohol, superada por Brasil con un 14%. Por lo tanto, tenemos, solo con este estudio, que es un estudio preliminar, imagínense la cantidad de estudios que vienen y que se están haciendo ahora, tenemos alguna referencia respecto de lo que ha pasado con la ingesta alimentaria, sobre todo en tiempos de pandemia. Algunas nuevas cifras, tenemos que el año 2010, un 64% de los adultos acá en Chile tenía sobrepeso o algún grado de obesidad. Eso es un porcentaje muy alto. Estamos hablando del año 2010. Ya para el año 2017, que esta es la última fuente que tenemos un 74,2% de las personas mayores de 15 años en Chile con algún grado de obesidad o sobrepeso. Y esto es una cifra, imagínense, 2017, o sea, podemos pensar que el 2021 claramente esta cifra incluso ha aumentado. ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad? Obviamente tenemos consecuencias biológicas, tenemos consecuencias psicológicas. Todos sabemos que nos afecta cosas como el colesterol, los triglicéridos, presentamos hígado graso, hipertensión, problemas en general, cardiopatías, diabetes, roncopatía, apneas de sueño, en lo que es toda la esfera más biológica. Y en la esfera psicológica tenemos síntomas de depresión, tenemos autoestima baja, tenemos problemas en la autoimagen, tenemos problemas en las relaciones interpersonales, tenemos una serie de consecuencias psicológicas que también nos afectan. Por lo tanto, podemos decir que esto es una enfermedad que efectivamente nos afecta como personas en su integridad. Es un problema que, por supuesto, que de salud pública y privada. No sé si todos saben, pero yo además trabajo en cirugía bariátrica, que son las personas que llegan a operarse de obesidad, y francamente las consultas desde el año pasado han subido por lo menos un 30%. Por lo tanto, estamos ante un problema que claramente es un problema de salud que hay que revisar y hay que ver. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado entonces en tiempos de pandemia? Estamos hablando desde marzo del año pasado, con la llegada de la pandemia, con la llegada de el teletrabajo, sobre todo, con la llegada de todo lo que tiene que ver con estar conectados mucho tiempo, eh, si no es a través de un tablet, es a través de un computador, si no es en el computador, es a través del celular. Tenemos que el teletrabajo obviamente ha significado largas y extenuantes horas de trabajo, porque en definitiva cuesta mucho hacer el corte de cuando uno deja de trabajar. Antiguamente, hasta el 2019, digamos, uno tenía un horario de trabajo, uno se trasladaba a la oficina, por lo tanto, de alguna manera había un horario de 9 a 6, de 9 a 7,
y había un corte, había un minuto en que uno dejaba de trabajar y volvía a la casa o hacía algún otro tipo de actividad. Y hoy día esas largas horas de trabajo se han extendido, hay gente que trabaja hasta muy tarde, que no apaga el computador hasta las 11, 12 de la noche, y con muy pocos periodos de transición y de cortes entre una actividad y otra. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado también? Que con el tema de las cuarentenas, sobre todo los fines de semana, bueno, ¿qué hacemos? Nos tenemos que quedar encerrados en casa, ¿y qué hacemos? Bueno, veamos todos una película juntos, hagamos alguna actividad en familia, generalmente esa actividad se relaciona con la ingesta, veamos una película comiendo, cocinemos algo rico, etc. Por lo tanto, también tenemos aquí probablemente mucho más sedentarismo. ¿Qué más ha ocurrido en tiempos de pandemia? Nos hemos transformado en profesoras, en dueñas de casa full, hay que preocuparse de todas las actividades de la casa, más las actividades de la pega, más los niños, más las clases online, más esto, más lo otro. Por lo tanto, mucho tiempo para cocinar, tampoco tenemos, mucho tiempo para seguir horarios de ingesta adecuados, no tenemos, y se nos ha desordenado completamente la vida. Con esa falta de tiempo, en consecuencia, digamos, tenemos nuestro mejor aliado, que es el Uber Eats y todas las aplicaciones de comida rápida, que nos han salvado muchas veces en este último año, eh, justamente de a la hora de comer que comemos, no hemos cocinado más, nada, ok, pidamos algo, ¿ya? Generalmente ese pedir algo es entre medio de seguir trabajando, seguir viendo cosas de casa, y probablemente también tiene que ver con pedir algo rico, algo chatarra, una hamburguesa, una pizza, comida china, sushi, etcétera, en general también en grandes cantidades. A esto le sumamos, obviamente, el gimnasio cerrado, entonces también resulta ser una muy buena excusa para no movernos, para efectivamente decir, ok, no, más encima no puedo hacer ejercicio, estoy todo el día encerrado en teletrabajo, y por lo tanto, esta situación, obviamente, diariamente, y ya habiendo pasado más de un año, estamos casi a un año y medio de esta pandemia, en el fondo empieza a tener consecuencias en nuestra psiquis, en nuestro sistema psicológico. Empezamos con la sensación de incertidumbre de qué va a pasar, cuándo va a terminar esto, cuánto va a durar, cuándo vamos a poder salir, cuándo va a terminar la cuarentena. Como les dije, las largas y extenuantes horas de trabajo, la sensación de miedo, miedo al contagio, miedo a enfermarnos, y si nos contagiamos, ¿qué? Además, para las personas con sobrepeso y obesidad, en el fondo hay un factor de riesgo mayor, no hay un factor de riesgo real de contagiarse más, pero sí hay un factor de riesgo de que si uno se contagia de COVID, efectivamente tiene mayores riesgos de complicaciones. ¿Ya? Por lo tanto, el miedo, a eso sumémosles que los niños que tienen clases online y no quieren entrar a clases online porque los aburre, le sumamos además otro ingrediente que es estar mucho tiempo, pasar mucho tiempo con la familia, que en general tampoco estamos acostumbrados. Entonces, mucha cercanía aumenta la probabilidad de roces entre los miembros, el encierro, el cuándo voy a poder salir, cuándo se va a terminar, y todas estas situaciones en el fondo empiezan a generar este loop de sentimientos, de sensación de crisis, de estrés, y lo más probable es que una forma en que empecemos a manejar este tipo de situaciones sea comiendo. Comiendo cosas ricas, comiendo mientras trabajamos, finalmente ya queremos comernos hasta el computador, queremos comernos la vida porque no aguantamos tanto estrés. ¿Y qué pasa ahí entonces? Nos enfrentamos a esta emoción, a esta sensación de ansiedad, que es la principal y yo diría una de las mayores consecuencias psicológicas que ha tenido esta pandemia en nuestra psiquis. Entonces, vamos a definir qué es ansiedad. Rápidamente, es un mecanismo defensivo que funciona como un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes. La ansiedad es una emoción normal, es adaptativa, todos la sentimos, ¿ya? La ansiedad es necesaria sentirla para cumplir con algunas actividades cotidianas, nos permite
anticiparnos a una respuesta, por ejemplo, de amenaza. Si sentimos que hay una amenaza, nuestro cuerpo se activa, nuestro sistema fisiológico se activa, hay ciertas hormonas que se activan, porque lo que nos permite es efectivamente tener la capacidad de luchar contra esa situación, de enfrentar esa situación, de huir de esa situación si yo considero que es muy amenazante, o de adaptarme de alguna manera, ¿ya? Por lo tanto, la ansiedad es normal, adaptativa, no es mala, ¿ya? Cuando la ansiedad se transforma en, entre comillas, mala, cuando ya estamos hablando de un trastorno ansioso, ¿ya? Cuando hay sintomatología muy, 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 muy intensa respecto de ella misma. En general, los síntomas comunes es sentir nerviosismo, un cierto grado de agitación, una tensión también, uno lo puede sentir como tensión en el cuerpo, hay una sensación de peligro, ¿ah? O sea, hay una situación como que me incomoda, me molesta, me tensiona, me pone nervioso, puede haber un aumento del ritmo cardíaco, puede haber un aumento de la respiración, puede en general provocarnos problemas de concentración o de concentrarnos en una cosa que no sea lo que nos está provocando esta ansiedad o la problemática, puede generarnos problemas de sueño, problemas gastrointestinales. ¿Ya? Cuando toda esta sintomatología se intensifica y ya impide el funcionamiento normal y la adaptación normal frente a situaciones, es cuando ya estamos hablando de trastorno de ansiedad. Pero si hablamos de ansiedad normal en el día a día, es completamente una función adaptativa que todos tenemos. Ahora, los factores desencadenantes de la ansiedad pueden ser millones y miles, porque depende un poco de cómo cada uno perciba los estímulos externos y los estímulos internos. Por lo tanto, por ejemplo, situaciones que son vividas como desbordantes de nuestros recursos, ¿ya? Estar en cuarentena. Hay personas para las cuales estar en cuarentena es lo mejor que les ha pasado, o sea, encuentran nada mejor que no tener que salir de la casa a trabajar, me evito el taco, me evito el frío de la mañana, me puedo levantar, me ducho, me pongo pantufla y sigo calentito en mi casa, por lo tanto, es lo mejor que me puede pasar, ¿ya? Esa persona en general, frente a la situación cuarentena, y a estar encerrado no presenta ninguna ansiedad ni ningún cuadro ansioso. Pero para una persona que en general es muy sociable, que le gusta interactuar con las personas, que salir de la casa de alguna manera es un recurso para distraerse, para interactuar con otros, o sea, lo peor que le puede pasar es este encierro, estar en fase 1, digamos, y que esto signifique que no puede salir. Por lo tanto, es esperable que esa persona empiece a sentir ansiedad. Acontecimientos vitales de consecuencias graves o que exigen mucho esfuerzo en su adaptación. La enfermedad de algún familiar, por ejemplo, independiente de la enfermedad que sea, no solo el COVID. Yo necesito, de alguna manera, adaptarme a esa situación, más aún en una circunstancia en la cual, si hay un familiar enfermo de COVID, por ejemplo, se hace un poco más difícil porque una persona en general si se enferma y está en la clínica, existen las visitas, uno puede ir a visitar al enfermo, en este caso uno no puede ir a visitar a la persona, en general se obtiene muy poca información, los médicos hacen un reporte de los enfermos una vez al día, por lo tanto es una situación que se espera que genere muchísima ansiedad. ¿Ya? Otros temas que no tienen que ver con el COVID es, por ejemplo, sentir ansiedad frente a un jefe que siempre me está criticando, un jefe que siempre encuentra que yo hago las cosas mal, que me impide de alguna manera conseguir mis logros o poder alcanzar ciertas metas y mantenerlas. Eso en general también es una situación que podría generar mucha ansiedad. Y preocupaciones habituales de la vida cotidiana, como por ejemplo dar una prueba, dar un examen, también son situaciones en las cuales es esperable sentir ansiedad. Una ansiedad normal, adaptativa, que podemos hacer frente. ¿Ok? Y otra de las cosas que desencadenan mucha ansiedad es el consumo de estimulante y otras drogas que en general son drogas que activan el sistema nervioso y que por lo tanto nos aceleran, ¿ya? Nos aceleran, y dentro de eso también hay muchas pastillas que sirven para bajar de peso y que generan este efecto un poco de taquicardia, respiración más acelerada, y que efectivamente tienen este efecto que genera mucha ansiedad, eh, y que es difícil de atacar porque además viene dada por una parte más neurológica.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la ansiedad en el comer? Tenemos entonces un estímulo desencadenante que puede ser interno o externo, ¿ya? Una situación como lo que estábamos hablando, estar en cuarentena, no poder salir, no poder visitar a nuestra gente, no poder celebrar un cumpleaños, cualquier cosa que sea normal y propia de la vida cotidiana hoy en día. Entonces esta situación nos empieza a abrumar en la cabeza, nos empieza a generar cierto ruido, nos genera una emoción que puede ser ansiedad, miedo, frustración. En general acá, como emoción puede aparecer cualquiera, ¿ah? Puede aparecer la pena, puede aparecer el miedo, puede aparecer la impotencia, y la ansiedad es una de ellas, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para regular, para bajar estos niveles de ansiedad? Tenemos que tener una respuesta que nos autorregule. Y una de esas respuestas es la respuesta que es la más fácil, la más instintiva en general, es la respuesta de comer, ¿ya? En general, comer cosas ricas, cosas altas en grasa, altas en azúcar, porque en general nos proporcionan efectivamente una sensación de calma. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno repite esta conducta, ¿ya? Y este circuito constantemente, en donde cada vez que yo siento alguna emoción, o básicamente lo que estamos hablando aquí es la ansiedad, yo genero la respuesta de comer, lo que va a pasar en el tiempo, por supuesto, es que yo voy a subir de peso. Entonces, en este circuito, en el fondo, es este circuito el que tenemos que tratar de manejar de mejor manera para no terminar en esto. Ahora, ¿por qué la ansiedad se regula comiendo? Juan Pablo, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o interactuar, Dejemos para no sentir abierto. que estoy hablando tan sola. Dejemos abierto. Si alguien quisiera una pregunta, puede Ya, abrir su micrófono. eso, si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, interrumpa nomás, y Juan Pablo me ayuda ahí con alguna cosa que quieran saber. ¿Ya? Bajando abierto. El que quiera dar una pregunta puede decir que hace una pregunta y vamos así haciendo una conversación un Perfecto, poquito lo hace por interactiva. el chat o ahí levanta la manito o algo. Sí, dale. Entonces, ¿por qué la ansiedad se regula comiendo? Porque ya el hecho de masticar relaja, sobre todo cuando uno come lo que se llama los alimentos crunchy, todo eso que genera ruido, que hace ruido. ¿Ya? El ejemplo típico es cuando uno antiguamente iba al cine, porque ahora no voy a decir que vamos al cine, y se compraba así el paquete de popcorn, qué sé yo, y uno come compulsivamente, porque en realidad es como comer puro aire, y uno come compulsivamente, pero en el fondo lo que más se siente del popcorn es el crunchy, ¿ya? Las papas fritas y todas las comidas que vienen en bolsa en general. Porque el consumo de alimentos ricos en azúcar, grasas y carbohidratos genera la sensación de placer y bienestar. Eso es real y eso tiene un correlato biológico. Las personas ansiosas en general andan picando todo el día, ¿ya? O sea, es la sensación de comer sin hambre, del picking, que se llama, de alimentos en general ricos en azúcar, en grasa y carbohidratos. O sea, es poco probable que uno ande picando la zanahorita, el quesillo, la manzana verde. No, pues uno tiene ganas de comer algo rico, o uno tiene ganas de calmarse de alguna manera. Y eso está aplicado en centros de nuestro cerebro. El hipotálamo que está por acá y el núcleo accumbens es donde efectivamente se libera lo que se llama la dopamina. Y la dopamina nos brinda calma, la sensación de estar satisfecho, la sensación de bienestar, y por lo tanto, lo que varios pacientes me han escuchado decir, que en el fondo lo que se activa es este mecanismo de recompensa, en donde uno come el alimento, se libera la dopamina, efectivamente hay una sensación de bienestar, me siento mejor, me calmo, por lo tanto, nuestro cerebro dice, ok, quiero más de eso, o sea, no quiero dejar de sentirme así, que eso puede ser en lo inmediato o eso puede ser consecutivamente en los días siguientes. Por lo tanto, un poco lo que yo les decía, si mantenemos la conducta del comer para regular nuestra ansiedad,
en el tiempo, o sea, no cabe otra opción que no sea engordar. Entonces, ay, como que no veo aquí mi... ¿Qué es lo que vamos a plantear a diferencia de lo que ocurre generalmente en este circuito de calmar la emoción, comer, picar a cada rato, comer a deshoras, comer comida rica en grasa, no tener tiempo, darme un gusto, y por lo tanto, consecuentemente con eso, subir de peso? Entonces viene la mejor opción, que es hacer dieta, ¿cierto? Ya, me voy a poner a dieta, me voy a poner las pilas, porque esto ya no puede ser, yo no puedo seguir así, no me queda la ropa, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que incurrimos en todo tipo de dietas, todo tipo de dieta, la dieta de moda, la dieta keto, la dieta cetogénica, la dieta hipoproteica, la dieta GRES, cada una en el fondo con lo suyo. Pero el problema de las dietas es que en general son restrictivas, eso quiere decir que restringen en general los alimentos, que claramente son los alimentos que a uno le cuesta dejar y que quiere seguir comiendo, ¿ya? Son restrictivas, por un lado. Por otro lado, también tenemos la sensación de que uno no puede estar a dieta eternamente en la vida, por lo tanto, cuando uno hace una dieta, uno deja de comer. Uno deja de comer, pero llega un minuto en que uno dice, ya, se terminó la dieta, o la abandono por alguna razón y vuelvo a comer las cosas que no comía mientras estaba a dieta. Entonces, en general, las dietas tienen una restricción alimentaria, hay alimentos prohibidos, ¿ya? No frituras, no dulces, no carbohidratos, por lo tanto, eso en general produce mucha hambre con esa restricción. Siempre está la sensación de que me porté mal, uy, si de lunes a viernes me porté súper bien, hice la dieta, pero el fin de semana se me fue de todas las pailas, porque efectivamente me salí de la dieta, ¿ya? Cuando estamos a dieta no dejamos de pensar en comida con o sin hambre, porque tiene que ver con este efecto de lo prohibido, de lo que no puedo comer. Entonces, si me dicen, no puedes comer esto, yo voy a estar todo el tiempo pensando en eso, ¿ya? No reconocemos en el cuerpo las señales de hambre y saciedad, porque efectivamente ya ni siquiera logramos identificarlo. El foco en las dietas está en la imagen del cuerpo, en general, o sea, cuántos kilos quiero perder para verme mejor, cuántos kilos tengo que lograr para un verano sin pareo, sin polera, etc. O sea, el foco está en la imagen corporal y no necesariamente en la salud. Hay una lucha constante contra los antojos, que tiene que ver con la restricción alimentaria, y finalmente la comida termina dominando la vida. En general, puede haber una pérdida de peso. En general, nunca es el peso que queremos bajar, porque si yo quería bajar 5, bajé solo 3. Si quería bajar 10, bajé solo 6. Y en general, lo que ocurre después de hacer dieta, un poco lo que les decía, es justamente esta sensación de que la dieta no puede ser eterna, por lo tanto uno la deja, y consecuente a eso, es cosa de tiempo de que haya una reganancia o rebote en el peso. Entonces, estas son las dietas varias, ninguna en especial, pero en general así funcionan la mayoría de las dietas, ¿ya? Cada una con sus variantes. ¿Y cuál es la diferencia de hacer dieta con el comer consciente? El comer consciente tiene que ver con el darme cuenta, primero tomar conciencia, como bien dice su nombre, tomar conciencia de lo que voy a comer. O sea, yo tengo que darme cuenta de qué es lo que estoy comiendo. Tengo que lograr registrar en mi organismo, por ejemplo, si tengo hambre, o si quiero comer por antojo, o si quiero comer porque estoy ansiosa, o si quiero comer porque estoy aburrida, o si quiero comer porque tengo pena. Porque todas esas situaciones y emociones se pueden abordar de distinta manera que no sea necesariamente comiendo. Entonces, ¿qué plantea el comer consciente, el mindful eating? No sé si lo han escuchado por ahí, pero básicamente tenemos esta otra propuesta. En el comer consciente no hay restricción alimentaria, ¿ya? No hay alimentos prohibidos, puedes comer todo tipo de alimentos, ¿ya?
La comida es sin juicio. ¿Ya? Pucha, de nuevo fallé, sí, en realidad me porté mal, siempre me pasa lo mismo, yo soy incapaz de hacer esta cuestión, esto no me resulta, y todo la autoflagelación que viene sobre todo cuando uno fracasa. ¿Ya? En general, uno no anda todo el día pensando en comida, hasta que efectivamente tiene un registro físico corporal, que es sentir el hambre, ya respetando el cuerpo y respetando sus señales. El foco está en la nutrición, ¿ya? En cómo me nutro, cómo me cuido, no en cuánto peso necesariamente. Por lo tanto, acá se integra mucho el cuerpo y la mente. Se permiten los antojos conscientemente y lo que se busca es tener una relación sana con la comida. ¿Para qué? Para poder equilibrar y mantener un peso que deseemos a largo plazo. Por lo tanto, no es una dieta, es un aprender a relacionarse con la comida de una manera distinta. ¿Cuáles son entonces algunas diferencias básicas de esto? El estar a dieta, siempre hay que cumplir el que todo tiene que ser diet, todo tiene que ser light, todo tiene que ser sin calorías, todo tiene que ser sin azúcar, todo tiene que ser sin sal, todo tiene que ser sin fritura, sin grasa y para llegar a un peso determinado, y por supuesto que eso es muy difícil de lograr, porque todos comemos ese tipo de comidas, digamos, ya sea en dulce, en carbohidratos, en grasa. Y efectivamente, con el comer consciente, lo que queremos lograr es tener la sensación de autocuidado con la comida, de aceptación de la comida, de adquirir confianza sin culpa. Puedo comer de todo y el foco, por supuesto, que está en la nutrición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente tenemos acá, por ejemplo, en esta foto, a una persona que está absolutamente disfrutando de un bocado y que de alguna manera tiene que ver básicamente con algo que ocurre mucho, 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 y que es poder comer al fin algo, lo que sea, algo rico, algo grasoso, algo con dulce, pero sin culpa, porque finalmente ni siquiera alcanzo a disfrutarlo, porque ya me lo comí y ya siento culpa de haber comido algo que no corresponde. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo en el comer consciente, efectivamente, como decía, me puedo permitir antojos, ¿ya? Pero para comer sin esa culpa, lo que tengo que hacer es elegir los alimentos y comer con control, ¿ya? Ya les voy a explicar un poquitito de qué se trata. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es identificar físicamente en el cuerpo, en el estómago. O sea, tengo un registro en mi cuerpo de que tengo hambre, o sea, tengo hambre orgánica. Yo puedo decir que siento un vacío en mi estómago, puedo decir que me suenan las tripas de hambre. Ese es el primer registro que uno tiene que generar. Entonces, ahí tenemos la respuesta sí o no. Si la respuesta es no, no tengo hambre orgánica, mi cuerpo no necesita comer, entonces pasamos de la guatita a esta parte, que es como el lado, por así decirlo, emocional. Entonces yo lo primero que hago es identifico la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? Ansiedad, pena, aburrimiento, frustración, impotencia, cansancio, me siento sobrepasada. ¿Qué siento? ¿Ya? Y una vez que yo identifico lo que siento, por supuesto que mi cerebro, que ya está acostumbrado a hacer lo que ha hecho siempre, me dice, anda a comer algo rico para que te calmes. Ese es mi cerebro hablando. Entonces lo que yo tengo que hacer es tomar conciencia, o sea, voy a la cabeza, donde tengo la capacidad de análisis y de reflexión, y digo, ok, he identificado que estoy ansiosa, por ejemplo, y que tengo ganas de comer algo rico. Ok, pienso, ¿hay alguna otra cosa que yo pueda hacer que me sirva para calmar esta ansiedad, que me sirva para autorregularme, que no sea comiendo? Entonces uno dice, sí, en realidad eh, podría ir a darme un baño caliente, en realidad podría hablar con alguien, porque en realidad como que me falta, he estado todo el día en reuniones, en qué sé yo, en teletrabajo, pero no he conversado con nadie, no he llamado a nadie.
¿Me servirá entonces, por ejemplo, hablar, expresar lo que me pasa con alguien? Ok, y ahí voy buscando, ahí tenemos que apelar de alguna manera a nuestra creatividad, porque nuestro cerebro conoce poquitas, sino una única forma de regular, ¿no? Que es comiendo, ¿ya? Entonces empezamos a identificar, bueno, ¿qué situaciones te producen esta emoción? ¿Ah? ¿Por qué? Porque uno las va empezando a tener en alerta en la cabeza, de tal manera que cuando uno dice, ah, estoy sintiendo esto, o esta situación me provoca esta emoción, entonces lo más probable es que me den ganas de comer. Ok, ¿puedo controlar ese comer? ¿Puedo controlar esa ingesta? ¿Puedo hacer algo distinto? Cuando efectivamente uno identifica que efectivamente eh, tiene hambre o simplemente nos toca la hora de comida, la hora de almuerzo, la hora de cena, hay ciertos tips que uno puede ocupar básicamente, y yo les sugiero y les recomiendo que hagan esto por lo menos en una comida al día, ¿ya? Que es en el fondo comer en modo consciente o en modo mindfulness, no todas las comidas, pero por lo menos inténtelo en una comida al día. Entonces lo que vamos a hacer es sentarnos en la silla, en la mesa, nos vamos a sentar en la cocina, en el comedor, no en bandeja, no en la pieza, ¿ya? Nos vamos a sentar básicamente en el lugar que es para comer, eh, y vamos a tener todo lo que es el ritual alimentario. El ritual alimentario es poner la mesa, el mantel, el individual, el servicio, el plato, el salero, la alcusa, o sea, todo lo que acompaña el ritual alimentario, ¿ya? Entonces después vamos a tener delante nuestro plato de comida. Y antes de empezar a comer, vamos a observar el plato. Vamos a mirar el plato, vamos a ver los alimentos que tenemos enfrente, ¿ya? Esto casi como si uno fuera un extraterrestre y es primera vez que vemos la comida. Entonces observamos la comida, miramos qué colores tiene, podemos incluso sentir el olor, qué olor tiene, si me evoca o no me evoca algo, si me recuerda o no me recuerda algo. Y empezamos a utilizar de alguna manera todos los sentidos, no solamente el sentido del gusto. Entonces, huelo, me echo un bocado a la boca, ¿ya? Lo saboreo primero, lo paladeo, no lo mastico al tiro, lo trago, lo mantengo ahí en la boca, qué textura tiene, el sabor es agradable, es desagradable, es un poco amargo, está muy salado, y me quedo ahí con la sensación, lo paladeo. Después mastico. Si es que es algo que efectivamente es sólido, como un pedazo de carne, un pedazo de pollo, tengo que darme el trabajo de masticar al menos 15 veces ese pedazo de carne antes de tragarlo. Les aseguro que si ustedes hacen esto se van a dar cuenta lo poco que uno mastica la comida. En general uno mastica 5 veces y traga, 5 veces y traga. Ahora, en general, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en este comer consciente? Es comer lento, ¿ya? Y para comer lento, por ejemplo, más allá del ritual que hemos hecho, los tips son, ok, si uno es diestro, uno se cambia la mano, se pone el tenedor en la mano izquierda y empieza a comer con la mano izquierda cada vez que yo me echo un bocado y ya hago todo este ejercicio de paladearlo, de olfatearlo, de sentir su gusto, su temperatura. Ok, suelto el tenedor, lo suelto, lo dejo ahí, hago todo el ejercicio, me doy un tiempo y un espacio de nuevo agarrar el tenedor con la mano izquierda y echarme el siguiente bocado, ¿ya? Entonces me doy un tiempo, me permito un tiempo, una holgura, en que más o menos uno debiera demorarse 20-25 minutos en un almuerzo, en una cena normal, para que después de ese tiempo nuestro estómago libere la orden de saciedad al cerebro. Si yo como en 5 minutos mi alimento, yo voy a seguir con hambre, porque todavía no se libera ninguna sensación de saciedad. Por lo tanto, yo voy a decir, quedé con hambre. Voy y me repito el plato. Y por supuesto que como más de lo que debiera, y ya habiendo pasado los 20-25 minutos, uno está hasta acá, y ahí es cuando uno dice, uy, en realidad no debía haber comido tanto. ¿Ya? En general, lo ideal es, como estamos conscientes, tenemos que estar conscientes de lo que estamos comiendo y de lo que hay en el plato,
no podemos estar viendo tele, no podemos estar contestando mails, no podemos estar en la pantalla, porque si yo estoy en la pantalla no voy a estar concentrada en lo que estoy comiendo. Por lo tanto, o como sola, solo en mi lugar, o a lo más estoy en una interacción con un otro, conversando con un otro, pero no con más interrupciones que esa. Y obviamente algo que en general se reporta mucho es la cantidad que uno come, porque hoy día como que los platos que venden, hay unos platos más cuadrados, hay unos platos más rectangulares, hay unos platos que parecen bandeja, hay platos redondos que son gigantes. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuánto es lo que tengo que comer? Y en general si uno tiene un buen ritual alimentario, que eso podría ser comer cada 3 horas, algún bocado o alimento, uno debiera más o menos comer en porción de lo que es un plato de pan, o sea, el lugar donde uno puede hacer billetita y el pancito, esa es más o menos la porción que uno debiera comer de proteína, carbohidratos y separando un poco el plato en donde va cada cosa, y vegetales. ¿Estamos bien hasta ahí? Juan Pablo. Súper bien. Me quitaste la culpa. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre hambre o antojo, hambre y ansiedad, hambre y pena? Hambre, hablemos de hambre emocional, involucremos un poquitito más las emociones. El hambre real, esta hambre que yo les digo que es física, que uno dice, uy, me duele la guata de hambre, ¿ya? En que incluso a veces con sonajera de tripa, digamos, es un hambre que aparece poco a poco, ¿ya? No viene súbitamente, no llega así como una lombriz solitaria que me lo quiero comer todo. No, el hambre orgánica aparece progresivamente, ¿ya? Cuando uno tiene hambre, uno pudiera comer cualquier tipo de alimento, ¿ya? Un pedazo de pan, una manzana, una galleta, qué sé yo, un rollito de jamón, cualquier cosa en el fondo que efectivamente yo sienta que me puede quitar el hambre, ¿ya? Pero como es una sensación que aparece de a poco, yo puedo esperar, no tengo que ir corriendo a la cocina a comprarme algo, ¿ya? Puedo elegir cualquier tipo de alimento. Efectivamente, tienes hambre, comes algo, te sientes satisfecho, sientes un poquito de saciedad y dejas de comer. No necesitas comer más. Y te sientes bien cuando terminas de comer, en el sentido que tampoco quedas con una sensación de lleno, full, ombligo parado, ombligo dado vuelta, y efectivamente sintiéndome además mal y culpable, como decía Juan Pablo, porque en realidad me lo comí todo. Cuando hablamos más del hambre emocional, para que ustedes empiecen a identificar realmente de qué estamos hablando, el hambre aparece de repente. ¿Por qué? Porque se gatilla a través de lo que veíamos antes de una emoción, que generalmente es displacentera, que genera una tensión, una agitación y que nuestro cuerpo necesita calmar, ¿ya? Por lo tanto, piloto automático, impulso, siento la emoción, no logro procesar nada, mi mente está en otra cosa, nada que ver, yo voy a la cocina, agarro algo y lo como, punto, ¿ya? En general es, a diferencia del hambre real, no es cualquier alimento, ¿ya? O sea, yo tengo este impulso, necesito regular mi ansiedad y no estoy pensando en el rollito de jamón, ¿ya? No puede esperar, ese impulso no puede esperar, es un impulso que hay que solucionar y regular ahora, ¿ya? Uno, efectivamente, estando satisfecho, puede seguir comiendo aquel alimento, ¿ya? Si es que efectivamente elegimos chocolate, uno podría comerse 2 chocolates y pasó el hambre, pero como no es hambre, uno perfectamente se puede comer la barra entera de chocolate. Eh, y por supuesto, además de la culpa, viene toda la sensación de malestar estomacal, porque efectivamente uno ya comió en exceso. Eh, Podemos decir que hay otras formas de regularnos, ¿ya? Que son formas fáciles, que efectivamente podemos acceder a ellas. O sea, no necesitamos irnos de viaje al Caribe, que hoy día está tan difícil además poder hacerlo. No necesitamos irnos de vacaciones para regular nuestras emociones, sino que simplemente lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de cuál es la emoción que estamos sintiendo, ¿ya?
y efectivamente ir viendo si hay distintas formas de poder regularla. La ansiedad, ¿cómo la podemos regular además de comer? Podemos hacer igual algo de ejercicio en la casa, aunque estemos en pandemia y en cuarentena. No necesitamos que abran el gimnasio porque va a pasar todo el año 2021 y probablemente los gimnasios no los van a abrir. Por lo tanto, no puede seguir siendo una excusa y uno de alguna manera se las tiene que arreglar para generar algún tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento físico en general nos libera endorfinas, encefalinas, que son también las hormonas llamadas de la felicidad, por lo tanto también nos brinda la sensación de bienestar, ¿ya? Escuchar música que nos guste, escuchar música que nos relaje, ¿ya? Si yo quiero bajar mi ansiedad, obviamente no me puedo poner a escuchar música estridente, no sé, metálica, no, tengo que escuchar algo que yo sienta que me baja mi sistema nervioso, que me baja mi cortisol, música que me guste relajante, la música que llamo yo de pajaritos, cuando uno siente agua, qué sé yo, que en general es súper fácil de acceder. O sea, hoy día todos tenemos un celular en el cual, si no tenemos un Spotify, tenemos, no sé, YouTube por último, ¿ya? Donde podemos acceder a ese tipo de música, ¿ya? Hacer ejercicios de relajación, de respiración, en general, poder tomarse esos minutos de calma. El ejercicio, meditar no significa estar 7 horas en estado OM, ni dejar la mente en blanco. Hay muchos ejercicios que también tienen que ver con lo mismo. El mindfulness tiene muchas prácticas y guías que uno también uno puede acceder a ellas desde el mismo celular, qué sé yo. Hay prácticas guiadas, hay prácticas más largas, más lentas, más cortas, pero hay recursos, hay acceso a eso, ¿ya? Si podemos tener contacto, aunque sea mínimo, contacto con la naturaleza, con lo verde. Ojalá uno pudiera, no sé, si no vivimos en casa, vivimos en edificios, estamos todo el día encerrados, estamos en una pieza, no tenemos el contacto con la naturaleza, bajar al patio del edificio, sacarse los zapatos, tener contacto con la tierra, ¿ya? Sentarnos un ratito ahí al pasto, tomar un poquitito de vitamina D con el sol, eso también nos ayuda a regular y a calmar la ansiedad. Un buen libro, ¿ya? Dejémonos de ver pantallas, estamos todo el día con pantallas, en teletrabajo, en reuniones, uno termina la pantalla y seguimos con la tele, o seguimos con el celular, el Instagram, o sea, tiene que haber otros momentos en los cuales uno efectivamente haga otras cosas antes de irnos a dormir, ¿ya? Y obviamente como recomendación, eh, claramente la interacción con los nuestros, con las personas que queremos, con nuestros familiares, que se ha visto tan dificultada ahora por este tiempo de pandemia. Obviamente, si uno ya necesita y quiere y puede ir a ver a su gente, hágalo, pero hágalo cuidándose. ¿Estamos? Así que muchas gracias.